Assassin's Creed Origins tiene muchas mejoras. Entre ellas están la inteligencia artificial, el combate, la exploración, la jugabilidad e incluso agregamos unas cuantas mecánicas nuevas. Cada persona en el mundo de Assassin's Creed tiene sus propios objetivos y deberes. Cada uno de ellos hace lo que quiere y va a donde quieren ir. Comen, trabajan, descansan y cuando cae la noche van a dormir. Y así sucesivamente día con día. Y esto no solamente pasa con las personas, los animales también tienen sus propias vidas. Cuando estás en una pelea, los enemigos ya no se ponen en círculo alrededor de ti. Ahora 1, 2 o más adversarios pueden intentarte atacar al mismo tiempo, lo que hace que el combate se vuelva un poco más desafiante. Al ya no ver atalayas, la forma de desbloquear el mapa es navegando, viajando y encontrando lugares. Los animales y los enemigos cuentan con sus propios niveles. Tienes que tener esto en cuenta al momento de atacarlos, pues si tú eres un nivel 10, te va a ser muy difícil eliminar a un objetivo que sea nivel 15, por ejemplo. El juego se sitúa en el 49 antes de nuestra era, en un Egipto dominado por los romanos bajo el régimen de Cleopatra. Aquí te presentamos a Bayek. Bayek es un Medjay. Los Medjay son parte del ejército romano, pero de una parte élite. La gente los considera como policías. A él acuden cuando la gente requiere atención o protección. Junto a Bayek se encuentra siempre Zenu, su águila. Esta le da un sentido nuevo a la vista de águila. Bayek es muy apasionado. En él se refleja la historia de Egipto. ¿Qué es lo que tendrá que hacer y en qué se tendrá que convertir para poder afrontar la nueva era que se avecina? Este año es testigo del nacimiento de la hermandad de asesinos. En Assassin's Creed Origins creamos un mundo completamente activo y dinámico que responde a tus acciones. Las personas van de un lado a otro, de aquí para allá, con sus propios deberes y sus obligaciones. Tú puedes influir en ellas. Esto no solamente pasa en la tierra. Debajo del agua también creamos un complejo ecosistema con sus animales cazando, durmiendo, descansando, etc. Puedes incluso pelearte con cocodrilos debajo del agua. Hay un montón de puntos históricos que puedes recorrer en Assassin's Creed Origins. Y el mundo se va desbloqueando a medida que tú avances y recorras. También tienes la posibilidad de luchar con animales. Si los vences, podrás obtener loot.